Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los fans de la pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de esas palabras, esos comentarios, esas pequeñas chispas que tal vez sin querer, encendieron todo el furor y la especulación alrededor de su relación. Porque, seamos honestos, la química entre estos dos actores iba mucho más allá de la pantalla, y hoy vamos a desgranar esos momentos clave, esas declaraciones que mantuvieron a todos pegados a las noticias y a las redes sociales preguntándonos, ¿hay algo más entre ellos? Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo con un toque de misterio, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en la historia, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas. Vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más cautivadoras de los últimos años en el mundo de la televisión turca y, por extensión, a nivel internacional. Cuando se unieron para protagonizar Senkalkapm, pocos imaginaban el impacto que tendrían no solo en la trama, sino en la vida personal de los actores y en la percepción del público. Su conexión en pantalla era innegable, una chispa que trascendía la actuación y se sentía real. Pero lo que realmente alimentó la fascinación de los fans fueron esas pequeñas frases, esos gestos, esas entrevistas donde, sin decirlo explícitamente, ambos dejaban entrever algo más profundo. Recordemos el inicio de todo. Cuando la serie comenzó a emitirse, la química entre Eda y Serkan era tan palpable que los rumores sobre una relación fuera de cámaras no tardaron en surgir. Inicialmente ambos actores se mostraron cautelosos, manteniendo una postura profesional y minimizando las especulaciones. Sin embargo, la insistencia de la prensa y, sobre todo, la forma en que interactuaban en las redes sociales y en eventos públicos, comenzaron a pintar un cuadro diferente. Uno de los primeros momentos que realmente encendió la conversación fue cuando, en una entrevista conjunta, se les preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación. Si bien ambos respondieron con evasivas amables, la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices y la seguridad con la que se respaldaban el uno al otro, no pasó desapercibida para nadie. Kerem, conocido por su carisma y su forma de expresarse, a menudo utilizaba frases que, aunque ambiguas, dejaban entrever un profundo respeto y admiración por Hande, no solo como colega, sino como persona. Por ejemplo, en alguna ocasión, al referirse a ella, dijo algo como, Hande es una profesional increíble, pero lo que más admiro de ella es su corazón. Tiene una luz especial. Estas palabras, aunque sencillas, cargadas de sentimiento, hicieron que los fans suspiraran y soñaran con que lo suyo fuera más que una amistad. Por su parte, Hande, a menudo percibida como más reservada, también dejaba caer comentarios sutiles que alimentaban la llama. En entrevistas por separado, al ser preguntada por Kerem, solía sonreír y decir cosas como, trabajar con Kerem es un placer. Es una persona muy divertida y me hace reír mucho. Tenemos una conexión especial en el set. La palabra conexión especial se convirtió en un mantra para los fans. No era solo una compañera de trabajo, era algo más, y ellos lo sabían. Pero las verdaderas palabras que encendieron todo, no siempre fueron declaraciones directas. Muchas veces fueron las reacciones espontáneas, los comentarios en redes sociales que parecían salidos del corazón. Cuando, por ejemplo, Kerem compartía una foto de Hande en sus historias de Instagram, acompañada de un simple pero significativo «Mi bella Hande», o cuando Hande respondía a alguna publicación de Kerem con un emoji de corazón y un comentario que denotaba complicidad, el universo de fans de Senkalkapm explotaba de emoción. Hubo un momento particularmente memorable durante la promoción de la serie en España. Ambos se encontraban en Madrid y, en una rueda de prensa, se les preguntó de nuevo sobre su relación. Kerem, con esa sonrisa que desarma, y mirando directamente a Hande, dijo algo así como, nuestra conexión es muy fuerte. Somos como una familia. Y cuando conoces a alguien que te inspira tanto como Hande, es difícil no querer tenerlo cerca. La forma en que dijo difícil no querer tenerlo cerca sonó a confesión, a una admisión velada de sentimientos. Hande, visiblemente conmovida, simplemente asintió y añadió, Kerem es mi sol. Me hace ver la vida de una manera diferente. Mi sol fue una frase que resonó con fuerza,
evocando esa imagen romántica y profunda que muchos esperaban escuchar. Las redes sociales jugaron un papel crucial. Cada me gusta de Kerem en una foto de Hande, cada comentario cariñoso, cada foto juntos fuera de los eventos oficiales, eran analizados al milímetro por los fans. Las teorías se multiplicaban, desde que era una estrategia de marketing hasta que eran el alma gemela destinada a estar juntos. Incluso en momentos de aparente distancia, las palabras seguían alimentando la especulación. Cuando surgieron rumores de una crisis o de una posible separación, las declaraciones de amigos cercanos o de representantes solían ser ambiguas, dejando espacio para la esperanza. Por ejemplo, si se preguntaba a alguien del equipo sobre su relación, la respuesta típica era: son muy buenos amigos y se apoyan mutuamente. El resto es su vida privada. Esta neutralidad, lejos de apagar los rumores, a menudo los avivaba, insinuando que había algo más que solo una amistad que no querían revelar. Las entrevistas en las que ambos hablaban de sus sueños, de sus valores, de lo que buscaban en una pareja, a menudo coincidían de manera sorprendente, lo que llevaba a los fans a pensar que estaban describiendo al otro. Kerem, por ejemplo, habló en varias ocasiones de la importancia de la inteligencia emocional y la empatía en una relación, cualidades que muchos veían en Hande. Y Hande, por su parte, mencionó en alguna entrevista que admiraba la resiliencia y la positividad de las personas, rasgos muy característicos de Kerem. Es fascinante cómo unas pocas palabras, dichas en el momento adecuado, con la entonación correcta y la mirada cómplice, pueden generar un torbellino de emociones y especulaciones. No se trataba de declaraciones explícitas de amor, sino de esa magia sutil que se tejía entre ellos, alimentada por la química en pantalla, la admiración mutua y la complicidad fuera de ella. Fueron esas frases como «tenemos una conexión especial», «me inspira», «es mi sol», «difícil no querer tenerlo cerca», las que crearon esa narrativa en la mente de los fans, una historia de amor que iba más allá de lo que se veía en la televisión. Y es que al final del día, el encanto de estas historias no radica solo en la confirmación de una relación, sino en todo el proceso de descubrimiento, en la esperanza, en la ilusión que generan. Las palabras de Hande Erçel y Kerem Bürsin, intencionadas o no, lograron precisamente eso: encender la chispa en la imaginación de millones de personas, convirtiendo su historia en un fenómeno que trascendió las pantallas y se grabó en la memoria de sus seguidores. Fue la suma de pequeños gestos, miradas y, por supuesto, esas frases clave, las que construyeron el mito, el deseo de que lo que veíamos en pantalla fuera una realidad. Y eso, en el mundo del espectáculo, es oro puro. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esas palabras que, sin duda, encendieron todo el fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado cómo sus interacciones, sus entrevistas y sus comentarios en redes sociales, a menudo sutiles pero cargados de significado, alimentaron la fascinación de los fans y nos mantuvieron a todos especulando sobre la naturaleza de su relación. Desde las primeras chispas en el set de Senkalkapm, hasta esas declaraciones más íntimas en eventos públicos, cada palabra se convirtió en una pieza del rompecabezas que la audiencia intentaba armar. Hemos visto cómo frases como conexión especial, me inspira, y las miradas cómplices se volvieron el lenguaje secreto de su fandom, creando una narrativa de amor que resonó profundamente. Fueron esas pequeñas pero significativas frases las que demostraron que a veces, lo que no se dice explícitamente es lo que más dice. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Hande y Kerem tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Hubo alguna frase en particular que a ustedes les haya parecido clave? ¿Creen que su conexión fue solo profesional o que realmente trascendió la pantalla? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado y te ha parecido interesante, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ti. Comparte este vídeo con tus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que no se pierdan esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para ser el primero en enterarte de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.